Muy bien, estamos aquí hoy para hablar de qué es lo que hace un tequila, un buen tequila. Y todos sabemos que hay tequilas bien hechos, hay tequilas mal hechos, pero a veces no es tan sencillo cuando tienes una copa en la mano entender si ese es un tequila bien hecho o mal hecho. Entonces vamos a hablar un poco aquí con nuestro maestro tequilero Álvaro, que está todos los días en el proceso trabajando, desarrollando los aromas, para que nos diga un poquito de cuáles son esos aromas que no debes encontrar en un tequila o que son indicadores de que es un tequila mal hecho. O vamos a decirlo de otra forma, que está producido a lo mejor cortando esquina, ¿no? Haciéndolo muy económico para que rinda. Obviamente eso tiene un impacto y tienen aromas especiales. Entonces, tú que estás todo el día en el proceso, en la producción, cuidando todos esos aspectos, ¿cuáles son esos aromas que son desagradables y que son indicación de que es un tequila mal hecho? Pero primeramente tenemos que saber que no hay tequilas malos, sino que hay tequilas mal hechos, siempre y cuando estén regulados. Un tequila malo, prácticamente percibimos que no tienen aromas de agave, no tienen esa entrada rica, y los aromas son desagradables en los alcoholes, como solventes, como tiner. Tienen aromas un poco más desagradables, no prácticamente de tequila que sea agradable al pasar. El cuerpo es sano y sabe cuando prueba un tequila y no es agradable, no tomes. Sí, cuando en el olfato descubres un aroma desagradable que hasta no se te antoja, es como ese indicador de que debe ser tóxico o no bueno, ¿correcto? No bueno, exacto. Sí, pero lo que más predomina en un tequila que es bueno tiene que tener mucha presencia de agave. Hay muchos tequilas que se hacen con agaves malos o agaves muy jóvenes que no precisamente se presentan, no regresan ese aroma al tequila, sino se pierden en el camino. Entonces un tequila bien hecho se presenta mucho ese aroma del agave. Y el aroma del agave lo podemos identificar que es un aroma dulcecito, rico, frutado, algo de herbal, incluso hasta flores. O sea, puedes identificar muchos aromas ahí que son prácticamente vienen los aromas del agave. Eso es un buen tequila, esos son unos buenos aromas. Sí, todo el proceso del tequila usamos un solo ingrediente, que es el agave. Y puede venir de diferentes regiones, y las diferentes regiones son las que nos dan los diferentes tipos de aromas y las complejidades. Pero entonces, cuando se utiliza un proceso, dentro de los diferentes procesos para producir los tequilas, el proceso nos va a ayudar a desarrollar esos aromas de mejor manera y tal vez hasta generar la complejidad que se está buscando y el tipo de perfil y el tipo de producto que estamos desarrollando. Entonces, todas estas diferentes opciones que encuentras en los tequilas, básicamente se pueden considerar grupos de tequilas que son agradables y desagradables. Los que son agradables puede que no sean tus sabores preferidos, pero te hablan de que son productos que están bien hechos, independientemente de si es frutal o es herbal, porque eso ya es cuestión de preferencias. Sí, pues es cuestión de gusto. No, hay diferencia de gustos y cada quien está preferente. Por eso hay tantas miles de marcas en el mercado para que vayas por lo que más te guste, pero siempre cuidando que estén bien hechos, que tengan buena calidad. Y algo que también quisiera como agregar es, cuando tú tomas un buen tequila, no tiene que ser tan agresivo. Ya no son los tequilas de antes que eran fuertes y agárrate el limón. Ya no, ya son tequilas que están bien trabajados, que están bien elaborados, que ya tienen esa entrada que los puedes tomar incluso solos y no pasa nada. Ya no tienes que aventarles refrescos incluso. Entonces puedes tomar antes te tomabas un limón, sí, para que te quitara toda la que te quemaba la boca y todo eso rápido. Tenías que tomar tu limón para que te cambiara todos los sabores. Eran muy fuertes, eran muy sí, te quemaba y además te generaba unos sabores a lo mejor no tan agradables, por eso es el limón, ¿no?
Y ahora los tequilas que se hacen ahora, que se cuidan en el proceso, se limpian, se suavizan, se filtran, se pulen. Hay un trabajo como a lo mejor hacer una buena prenda de ropa o hacer un buen zapato. O sea, lo tienes que terminar, ¿no? Lo tienes que pulir, lo tienes que limpiar. Yo creo que en el tequila, los procesos de ahora tienen como todo este proceso después de que pasa el proceso de cocimiento, de fermentación, de destilación. Después empieza todo este proceso para como terminarlo y pulirlo, ¿no? Como poner a la muñeca peinada y vestida, ¿no? Por supuesto, claro, y tienes que diseñarlo, como bien dices. Hay un diseño desde cómo lo quieres, no esperando a tener a ver qué sale, sino es un diseño desde el agave, cuando lo vas a plantar, incluso dependiendo de la tierra, hasta cada parte, ir monitoreando el proceso. Y hay un maestro para cada parte. Ellos se dedican, se especializan, y al final de cuentas tú como diseñador pues complementas todo y dices, yo quiero un tequila. Quiero un tequila que tenga todo esto, que tenga esas características y pueda sacar un producto de muy buena calidad, que sea un premium, ¿no? Es lo que estamos hablando. Entonces un tequila premium sí lo disfrutas. La verdad es que no ocupas ni el limón, además te dan el limón, si lo pruebas con el limón, dices, híjole, guácala, ¿qué fue sabe con limón? Sí, ya no, como que ya no es compatible. No es compatible. Entonces, hablemos de cuando tomas un buen tequila hecho de esta manera, de estos tequilas que estamos hablando, que ya no tiene estos defectos de solventes, de jabón, todo esto que es negativo, está mejor como a vinagre, no está fermento. ¿Qué esperas en boca cuando pruebas un tequila bien hecho? Tiene que ser suavecito. Tú pruebas un tequila primero y se lo primero tienes que enamorar del olor. Cuando catas un tequila es meterte bien a lo que estás haciendo, no distraerte, es revisa el color, que sea un color agradable, te das cuenta si es un tequila blanco, si es un tequila madurado. Tiene que gustarte, tiene que ser brilloso, pero cuando lo pruebas tiene que entrar suavecito, tiene que entrar rico, no, que no sea astringente, que no te queme, no es rico, paladearlo incluso, cuando entra que te quede un retrogusto de ese sabor de tequila, incluso del agave y de la barrica, algo dulcecito, algo que te haga seguir tomando. Sí, entonces es un producto que disfrutas en boca, que no te queme, que sea agradable. A lo mejor no es tu sabor favorito, si tú eres de blancos, no eres de reposados, pero puedes reconocer que lo que estás tomando es un producto que está bien hecho y que tiene un retrogusto agradable, independientemente también de que sea tu sabor favorito, ¿no? Que permanezca por algún momento siendo agradable. Entonces, yo creo que con esta guía podemos dejarles saber cuándo tienen en manos un buen tequila y cuándo no. Y un buen tequila lo puedes maridar. Sí, ya viene el otro tema de con qué puedes combinar un buen tequila para que hagas este juego de combinaciones, y todo se trata de disfrutar. Las bebidas espirituosas son para disfrutarlos y compartirlos con los amigos.